Muy buenos días a todos los hermanos de la fe de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Bienvenido a este nuevo día de estudio de este devocional que nuestro Padre nos da para meditar, reflexionar y estudiar en su palabra, para meditar en ella de día y de noche. Hoy les invito tanto a todos los que escuchan la emisora como a los que escuchan los devocionales por el canal de YouTube a abrir nuestras Biblias en el libro de Primero de Samuel, capítulo 14. Bueno, ahora empezamos con este capítulo 14, donde vamos a ver que cómo los israelitas, aunque los israelitas no contaban con armas suficientes como para entrar en una pelea o en una guerra al mismo nivel que los filisteos, que eran los que predominaban en la tierra prometida que Dios le dio al pueblo de Israel. Sí tenían a su disposición otra arma que era mucho más superior que cualquier arma que pudiera tener los filisteos. Este era la fe que se tenía en Dios. Y esta fue el arma que usó Jonatán, pero no su padre Saúl. Al contrario a Saúl, su hijo Jonatán se dispuso a usar el arma espiritual de la fe. Y dice que en Primera de Samuel, capítulo 14, que aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Quizá no lo hizo saber a su padre porque al igual, al decírselo, pudiera ser que no lo dejara ir. Entonces la fe de Saúl había fallado, pero quiso usar otra arma espiritual. En ella mandó a llamar a un sacerdote, dado que ya no contaba con el apoyo ni consejo del profeta Samuel. Saúl era el padre de Jonatán. Continuamos con los versículos del 2 al 3, que dice: y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el éfod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Ahías era descendiente de Elí y formaba parte del linaje sacerdotal que Dios había rechazado. Como hemos visto en los capítulos de Primero de Samuel, en este mismo libro, en el capítulo 2, del 27 al 36, y en el capítulo 3, del 11 al 14. Este sacerdote llevaba el éfod, una pieza del vestuario del sumo sacerdote. Esto viene en el libro de Éxodo, que hemos leído en el capítulo 28, que era una parte de la vestimenta del sacerdote. Acordaros de que los sacerdotes pertenecían. Dios le otorgó el privilegio de ser sacerdote a los que eran de la tribu de Leví, pero que lamentablemente llegó a ser usada como amuleto en el tiempo de los jueces. En Jueces capítulo 8, versículo 27, y el capítulo 17, del 5 al 6, vemos cómo usan esta pieza del sacerdote, ¿no? De la vestimenta del sacerdote como amuleto. En estos tiempos eran normales los amuletos paganos, que representaban a dioses paganos y pedían una salida fácil para que la gente que prefería hacer su propia voluntad en lugar de obedecer a Dios y obedecer lo que Dios les mandaba,
pero pronto se dan cuenta que estos amuletos no servían. Continuamos en el versículo 4, que dice: y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabaab. Aquí vemos ahora cómo Jonatán emprende un plan contra los filisteos. El plan de Jonatán era atacar al destacamento de los filisteos, no con su ejército, sino solo él y su siervo. Era un plan descabellado y suicida, porque imaginaros dos personas contra un ejército filisteo. Así que podemos saber cómo puede terminar, ¿no? Pero bueno, continuamos y sabemos que no lo hizo por temor, creyéndose invencible, sino porque confiaba en Dios. Y él sabía que Dios estaba con él, para quien nada era imposible. Hemos visto tantas batallas como cuando estaba Josué, le dio al pueblo de Israel y fue Dios quien le dio la victoria, ¿cierto? Entonces por eso para él no había nada imposible. Si solo ellos no podían, solo ellos dos tenían fe. Si solo ellos dos tenían fe, entonces solo ellos debían ir. La fe abre las puertas a la victoria, pero la duda termina en derrota. Como dice 14, en 1 Samuel 14, de 6 al 7, dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Después de esto vemos la verdadera fe en Dios. No es creer que Él hará cualquier cosa que uno quiera, sino que Él hará lo que ha dicho. Hasta ese momento Jonatán no había recibido revelación directa de Dios. Lo único que sabía era que Dios quería que echara fuera a los enemigos, en este caso a los filisteos. Lo hemos visto como cuando Sansón, que Dios al nacer Sansón le dio el propósito de acabar con los filisteos, cosa que Sansón hasta el último día de su vida vemos como arremete contra los filisteos y matando a muchos miles de filisteos, ¿cierto? Entonces este era el propósito que tenía Dios, de echar a los filisteos. Para entonces aún no se sabía si debían llevar a cabo el plan temerario, la de entrar en guerra contra los filisteos. Por esa razón buscó que Dios le confirmara si debía seguir adelante con el plan o no. Y aquí vemos a Jonatán cómo pide una señal. Esto lo vemos en los versículos del 8 al 10, donde dice: dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren: así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar.
y no subiremos a ellos. Mas, si nos dijere así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto nos será por señal. Esta era la señal que esperaba que Dios se hiciera notar, ¿no? Para saber si podían continuar con el plan que había trazado Jonatán. Entonces, claro, pide esta señal. Está bien pedir señales, ¿no? Pero algunos han creído que es malo pedir pruebas a Dios. Ejemplo está en Isaías capítulo 7 del 11 al 14. Versículo 11-14, del 11 al 14. Pero eso es lo que Dios nos ha dado desde el principio a fin. Desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia está colmada de señales. Estas son pautas que el Señor nos envía para confirmar si estamos alineados y no a su plan. Pues como sabemos, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, tiene un propósito, ¿cierto? Y Él nos da esas señales de cuál es el propósito que debemos seguir, ¿cierto? En algún momento de nuestras vidas, ahí nos da la señal. También vemos como Jesús reprendió a algunos por pedir señal. Sin embargo, al final les dio una señal, aunque no la que esperaban, como vemos en Mateo 12, del 38 al 39, los versículos, o Mateo 16, del 1 al 4. Lo malo no era pedir señal, sino la falta de fe. Porque imaginaros, pedimos algo, pero para saber si es cierto. Esto va en contradictorio de lo que es la fe. Pues sabemos que la fe es creer en lo que no se ve, ¿cierto? Entonces la clave está en pedir señal no por falta de fe en Dios, sino por dudar de nuestro propio corazón engañoso o mente falible. Ahí está la diferencia de estas dos clases de señales. Jonatán pidió señal y el Señor se la confirmó a través de los filisteos. Continuamos con el capítulo 14 del 11 al 12. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Tan pronto como recibió la confirmación divina, Jonatán actuó y el Señor le dio la victoria. Continuamos del 13 al 15. Dice: y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media hora yugada de tierra, y hubo pánico en el campamento, y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Jonatán y sus siervos se hicieron lo que tenían a su mano, y el resto lo hizo Dios. El Señor no nos pide que seamos superhéroes. Todo lo que pide es que hagamos lo que podamos, porque lo demás
lo hace Él. Dios nos pide que dejemos nuestras cargas a Él y Él se encargará. Debemos de tener fe de que Dios va a resolver cualquier conflicto, cualquier problema que se nos cruce en nuestra vida y en nuestro camino. En esta ocasión el Señor hizo temblar la tierra y provocó una gran confusión en el campamento enemigo. Lo que se imaginarían los filisteos, el temor que le tenía a Dios. Entonces vemos cómo Saúl se une. Desde el campamento de Saúl se podía ver que algo estaba pasando en el campamento enemigo. Se preguntaba contra quién estaban luchando. Y allí se hizo evidente que solo faltaba Jonatán y su escudero. Aún allí, Saúl sigue poniendo su fe en los amuletos y pidió al sacerdote traer el arca. No es que tuviera mal llevar el arca a la batalla, porque otras veces había hecho así. Recordemos el libro de Josué, como mientras peleaban, llevaban el arca y eso le daban fuerza y poder para poder tener la victoria, sino porque así lo había hecho en la conquista de la tierra. Lo malo es poner la confianza en ella, en lugar de lo que representaba. Pues sabemos que lo que representaba el arca, que era la presencia de Dios. Continuamos del 16 al 19. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín, como la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se ha ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl el sacerdote: detén tu mano. Continuamos con el 20 al 23. Pero vemos como al final Saúl se dio cuenta que no era necesario mandar a traer nada, porque Dios ya estaba haciendo la obra. Los enemigos entraron en confusión y comenzaron a matarse entre ellos. Dice en los versículos 20 y 23: y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Aunque los israelitas no contaban con espadas de hierro, alcanzaron la victoria porque Dios iba delante de ellos. Dios no quiere que seamos simples espectadores, sino que tomemos una forma activa en la conquista de lo que Dios tiene para nosotros. Cada uno debe echar fuera al enemigo de su vida, el pecado, las líneas de iniquidad. Nosotros debemos estar dispuestos
y hacer de nuestra parte, poner de nuestra parte, y Dios hará el resto. Allí será donde veamos los milagros de Dios. Dice que luego la victoria de Israel fue puesta en riesgo por un juramento que Saúl había hecho. Vemos el versículo 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sean malditos. Y todo el pueblo no había probado pan. Saúl puso a ayunar al pueblo. El ayuno es un arma espiritual. Lo sabemos los hermanos cristianos y de la iglesia que muchas veces nos ponemos en ayuna y Dios nos ayuda. Entonces es una forma espiritual de tener contacto con nuestro Señor. Hubiera estado bien si Saúl la hubiera usado con la motivación correcta, pero no lo hizo. Él usó el ayuno como un amuleto buscando que Dios le fuera favorable, en lugar de buscar la voluntad de Dios. Ahí fue el error de Saúl. Lamentablemente, muchos usan el ayuno de esta misma manera. Ayunan para pedirle a Dios algún favor. Dicho de otra manera, para torcerle el brazo, no, para hacerle un pulso a Dios, para que haga lo que ellos quieran. Pero como sabemos, nunca se va a hacer nuestra voluntad, sino se va a hacer siempre la voluntad de Dios. El verdadero propósito del ayuno no es que Dios haga nuestra voluntad, sino que nos humillemos ante Él para buscar su santa voluntad. Saúl no convocó a un ayuno voluntario, sino que hizo un pacto en nombre del pueblo y los comprometió a todos. Esto le saldría caro al pueblo de Israel, claro, porque los debilitó, y lo vamos a ver un poquito más adelante. En lugar de que el ayuno fuera una bendición, se convirtió en una carga. No solo los israelitas estaban peleando sin haber comido, sino que corrían el riesgo de recibir una maldición si rompían el voto. Además, Saúl puso en riesgo a su propio hijo, quien no oyó el voto dado que se había escapado para enfrentar a los filisteos. No estaba allí cuando el padre hizo ese voto o esa promesa. Dice los versículos 25 y 27, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Lo que se traduce como a ojos aclarados, quiere decir, se le iluminó. Cuando uno está débil o desfallecido, los ojos se cierran o se apagan debido a la debilidad. Uno no puede ver con claridad. Podemos ver el Salmo capítulo 38, versículo 10. En este estado se encontraban los israelitas, ya que habían luchado y perseguido al enemigo sin haberse alimentado, y todos estaban débiles,
pero nadie se atrevió a probar de la miel, excepto Jonatán. Todos esperaban que él muriera o le pasara algo malo, pero cuando comió miel se le iluminaron los ojos. Se reanimó con el azúcar de la miel. En este momento los otros le contaron a Jonatán sobre el juramento de Saúl. Fue entonces, vemos el versículo 28. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solamente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. ¿Cuál fue la reacción de Jonatán? Él se molestó por el voto vano que había hecho su padre y la carga innecesaria que había puesto sobre los hombros de sus hombres. Continuamos los versículos 29-30. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Hubo otra consecuencia negativa del voto impulsivo a Saúl, dado que el pueblo tenía gran hambre por seguir peleando sin haberse alimentado. Al final del día muchos comieron algo que no debían. Lo vemos en los versículos del 31 al 35. E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado, y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo, y decidles que me traigan cada uno su vaca, y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Saúl sabía que este pecado les podía costar caro en la guerra, por lo tanto se dispuso a hacer un sacrificio para cubrir el pecado de su pueblo. Continuamos con los versículos 34 y 35. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladla aquí, comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y la degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Vuelvo a leer estos versículos porque Saúl, en esta parte, Saúl creía que esos sacrificios eran suficientes para apaciguar a Dios. Creía que ya estaba en buenos términos con él. Por lo tanto, Dios le sería propicio para acabar con los enemigos de una vez por todas. Pero el sacerdote le aconsejó buscar primero si Dios estaba de acuerdo con esos planes. Entonces hicieron ofrenda a Dios. Continuamos con los versículos 36 y 37. También recordarles que Dios no permitía el comer la carne cruda.
Eso, derramar la sangre en la tierra, era inmundo, ¿verdad? Entonces ahora continuamos con el versículo 36 y 37. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. No tuvo respuesta de Dios en ese momento. Él supo que había algo que no estaba bien. ¿Acaso no había sido espiado el pecado del pueblo? Para descubrir qué pecado estaba estorbando a Israel, Saúl decidió consultar a Dios. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fueren Jonatán, mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán, mi hijo, estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suerte entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró, y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, ¿y he de morir? Y Saúl respondió: así me haga Dios, y aun me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Saúl estaba dispuesto a poner a su hijo a la muerte, pero el pueblo no lo permitió. Dice el versículo 45. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. En ese día Saúl ya no consiguió persiguiendo a los filisteos, pero a partir de ese momento él comenzó a hacer la guerra contra los pueblos que aún no habían logrado sacar de la tierra y contra aquellos enemigos que los saqueaban. Vemos por último del 46, vemos los capítulos del 46 al 48, que dice: y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Zobá y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec, y libró a Israel de la mano de los que saqueaban. Y por último vemos cómo fue formando Saúl su ejército, que lo vemos en los versículos del 49 al 52, que dice: y los hijos de Saúl fueron Jonatán, y Suí, y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. Y el nombre del general de su ejército era Abner,
hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Bueno, queridos hermanos, ahora vamos a orar. Y hoy quiero que oremos y que abramos nuestras Biblias en el Salmo 144. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en cada área de nuestra vida y que nos haga prosperar. Y dice así: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mi mano para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Oh el hijo de hombre para que lo estimes. El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré, cántico nuevo, con salterio, con decacordio, cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados, que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Amén y amén. Sin más, queridos hermanos de la fe, de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional, que tengan todos un buen día y que Dios me los bendiga.